embargo, te vamos a decir, ¿verdad?, que durante 6 meses te tienes que discipular, y en los campamentos de jóvenes no te vamos a permitir ir, mucho menos que seas maestro de la escuela dominical, porque son personas que tienen necesidad de una restauración y no se logra de la noche a la mañana. Decía, por ejemplo, David Wilkerson, uno de los más grandes hombres de Dios del siglo pasado. Él fundó lo que se llama Reto a la Juventud, que lo formó con Nicky Cruz. Cuando Nicky Cruz, jefe de las pandillas Mau Mau en Nueva York, fue este pastor David Wilkerson. Nicky Cruz se convirtió siendo el jefe de la pandilla más feroz de Nueva York y de los barrios más de Nueva York, y de ahí sacó un libro que se llama La Cruz y el Puñal. Y David Wilkerson considera el siguiente: de los 30 años para adelante, un homosexual tiene el doble de esfuerzo para rehabilitarse. Antes de los 30 hay una grandísima probabilidad de una rehabilitación más rápida. A los 40 es 3 veces más difícil, y de los 50 para adelante es 5 veces más difícil rehabilitar a una persona que ha hecho un hábito, no de una enfermedad, sino de un pecado. Dice Levítico 20, versículo 13: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, es abominación. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Recordemos algo: el contexto de los mandamientos de Dios, dados en muchas partes en el Antiguo Testamento, tenemos que recordar el grupo de personas a quien Dios se dirigió. Aquí tenemos un grupo de personas que está sacando Dios y lo está llevando por un desierto, y lo que tienen que cuidar este grupo de personas es cuidarse, purificarse lo más que puedan antes de entrar a la tierra prometida. No lo está diciendo a una grande nación. Entonces, si hay un homosexual en este grupo de personas, es tan peligroso que este muchacho va a contaminar a 1 o 2 muchachos. Esto es inevitable, porque tarde o temprano se va a acostar con uno o con otro, ¿verdad? Y le va a brincar en la noche o a la semana, y sin que nos demos cuenta, ya en la congregación hay 3 o 4 homosexuales. Hay un ejemplo muy grande que acaba de suceder, lo puedo mencionar porque es del conocimiento público, con el grupo de Hillsong, que fue un grupo precioso, una música lindísima de Jesucristo, pero de repente allá en Australia comenzaron a permitir que dentro de la banda de los músicos se subieran homosexuales, y que homosexuales dirigieran también la alabanza. Entonces, a los 6 meses se descubre que 2 de ellos ya se habían casado, y era una organización que está representando a Jesucristo. ¿Qué pasó con los líderes? Pues al ratito cayó uno, cayó otro, etcétera, etcétera, y se hizo un desbarajuste por todos lados. Claro que todavía sigue, ¿verdad?, esta organización. En muy pocas, casi han renunciado todos los pastores de la mayor parte de las naciones. Hay algunos que son honrados. Brian Houston, que fue el fundador, es un hombre de Dios, con su esposa, ya lo exoneraron, ¿verdad? Me equivoqué, pero desgraciadamente no previmos que cometimos un grandísimo error. Mientras se curan, tenemos que excluirlos, porque contaminan. Una mujer lesbiana también, ¿verdad? Una mujer que es lesbiana, bien para acá las jovencitas, y sin que se dé cuenta comienzan a tender una red, y al ratito caen también en el lesbianismo, porque contagia, es radiactividad. Entendamos que es por eso que la Biblia le llama pecado. Y cuando es pecado, no hay ninguna medicina más que la sangre de Jesucristo. Ningún sistema, ningún psiquiátrico, ninguna clínica, nadie puede sanar el pecado. Sino, ¿para qué Cristo muere en una cruz? Fue el desperdicio más grande que hizo Dios al permitir que su Hijo pagara. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Porque no hay otra medicina más que la muerte de Cristo en esa cruz. Sin embargo, cuando le llamamos pecado a la homosexualidad o al alcoholismo, les podemos señalar la cruz, a Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante dar a los problemas matrimoniales la etiqueta que la Biblia les da. Las otras etiquetas mienten respecto a los problemas
y de manera inevitable nos van a llenar o a llevar a soluciones falsas. Los que reemplazan la palabra pecado por etiquetas modernas, es posible que piensen que es bondadoso hacerlo. Ay, pues para que no se sienta tan mal, pero hacerlo es completamente lo opuesto. Veamos lo que el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 le recomienda a su discípulo más cercano llamado Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 6 versículo 3. Y dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si alguno quiere enseñar otra cosa o no se conforma a las palabras y a lo que Dios le llama pecado, es una persona o envanecida o corrompida que se ha puesto en un rango más alto que Dios. Y es cuanto tenemos que tener cuidado, porque estamos rodeados, ¿verdad? Desde que entró la psicología clínica, ¿verdad? No, pues esa persona, y ahí me daba pena ir a muchas naciones y los pastores llevaban a las ovejas al psicólogo o al psiquiatra en lugar de enfrentar el problema como la Biblia lo enfrenta. No, pues tiene un problema, les recomiendo que vayan al psicólogo o que vayan al psiquiatra. Y salen, ¿verdad? Pues con pastillas tranquilizantes, salen ya, ahora sí que como drogadictos, y jamás puede ningún ser humano curar el pecado de nadie. Solamente, repito y enfatizo, la sangre de Jesucristo. El llamar al alcoholismo una enfermedad es quitarle toda la esperanza a una persona alcohólica, porque no hay píldoras que curen esa enfermedad. Pero si se le llama pecado, tal como la Biblia lo dice, entonces hay una verdadera esperanza para este tipo de personas, porque Cristo vino a eso. Vino a librarnos del pecado y del poder del pecado. Veamos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, lo que Pablo le escribe a esta iglesia que ayer vimos, que era una iglesia degradada moralmente, una iglesia que había de todos los pecados posibles, herencia de los griegos, etcétera, etcétera, porque los griegos adoraban el cuerpo, los griegos fomentaron el homosexualismo como ninguna otra civilización en la historia, y que los romanos la heredaron. Casi todos los césares romanos eran homosexuales, eran pansexuales, bueno, eran lo peor, ¿verdad? Y dice en 1 Corintios 6, versículo 9, vean qué palabras más preciosas y de advertencia también. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. O sea, el fornicario en la Biblia es la persona que usa el sexo fuera del matrimonio. O sea, una pareja de jóvenes que tienen relaciones sexuales están fornicando. Una persona homosexual es un fornicario, una lesbiana es fornicario, una persona que tiene relaciones con un niño es un perverso. Ya todavía desciende un grado 5 veces más bajo que cualquier nivel de degradación moral, porque es la peor perversidad que puede existir, meterse sexualmente con un niño. ¿No saben ustedes? O sea, si no lo saben, van a saberlo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuchen el versículo 11. Y esto eran algunos. Las iglesias son puros ex. Aquí somos puros ex. Aquí nadie era San Pablo, ni San Gelatao, ni Santa Rita de Casia. Todos nosotros en las iglesias somos personas que venimos lastimadas, heridas de un pasado
que todos tenemos que cargar con Él hasta que llegamos a la cruz. ¿Qué es la iglesia? Es el hospital donde todas estas cosas, tu borrachera, tu fornicación, tu altura, comienza el Espíritu Santo en la medida que tú le permites a sanarte. Eso es lo que es la iglesia. Entonces no solamente es venir aquí, pararte y oír y de lunes a viernes portarte igual. Tú tienes que tomar ya el hábito de leer diario la Biblia, tener tus devocionales, consagrarte a Dios, adorar a Dios, y cada vez que pecas, venir a la cruz, Señor, la regué, volví a derramar la leche otra vez anoche y le volví a gritar a mi esposa y vi a esa mujer, ya tengo una mujer aquí en mi mente hace 3 días. Padre, te pido que la sangre de Cristo, renuncio a seguir pensando en esa mujer, renuncio a seguir pensando en ese hombre. Cuando Dios ve esta decisión deliberada, voluntaria en nosotros, nos ayuda. ¿Por qué? Porque estás siendo una persona honesta delante de Dios. El que esconde sus pecados no prosperará. Discierne inmediatamente cuando hay algo que te está molestando en tu vida. Ven corriendo a la cruz antes de que comience a hacerse un hábito y el hábito acabe formando tu carácter. Y mientras más tardas en deshacerte de esa maldición, porque son maldiciones que van a impedir que prosperemos, más difícil será quitarlo de tu vida. Veamos en Romanos capítulo 6, versículo 12 en adelante, lo que dice también el apóstol Pablo acerca del pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en todos sus impulsos desordenados, que se tradujo concupiscencias. Notemos en primer lugar que el pecado es como un rey. Cualquier cosa que entre a tu vida sin que te des cuenta, ya no eres tú el que gobiernas. Y hay una fuerza maligna dentro de tu vida que te está dominando, como la pornografía, la gula, la borrachera, la homosexualidad. Son fuerzas internas que sin que nos demos cuenta nos comienzan a... ¿Quién es un rey? Es una persona que gobierna, que tiene súbditos, que tiene autoridad y que se le tiene que obedecer. Y así le llama el Espíritu Santo al pecado, como un rey. Y se nos manda, ¿qué cosa? Que no lo obedezcamos. Te levantas a las 9 de la noche, quiero pizza. No, qué pizza ni qué nada. Me voy a dormir. Y te va a acostar y te vas a dormir. Y al otro día, quiero pizza a las 11 de la noche, no le doy. Y comienzas a tu cuerpo a sujetarlo. Y no es mi cuerpo el que me da las órdenes, ahora va a ser mi mente con el poder del Espíritu Santo. Y a los 4 o 5 días que le diga, cállese y no le voy a dar postre en la noche, se convierte en un hábito y he roto esa maldición. Voy caminando por la calle, estoy acostumbrado a ver a las mujeres por aquí, no la veo. Y no veo esto. Y veo una televisión y le cambio de canal. Y cuando lo repites, Dios el Espíritu Santo en tu vida ve que tienes la intención, no quiero pecar, porque hay la voluntad, y le vuelves y le cambias, a la semana tu mente se levanta una fortaleza contra las tentaciones de Satanás. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Nadie. Ya tienes 1 mes, 2 meses mirando a una mujer o a un hombre. Todo comienza a crecer, y cuando te das cuenta hay un monstruo dentro de ti. Se convirtió en un rey porque no quisiste obedecer a Dios. Obedeciste tus impulsos desordenados que luchan en contra de la voluntad de Dios. Dice el versículo 13, ni tampoco presenten vuestros miembros, o sea, mis órganos sexuales, mis brazos, mis piernas, mi cabeza, eso es lo que son miembros. No presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué usa el pecado? Usa mis ojos, usa mis oídos, usa mis brazos, usa mis piernas, mis órganos sexuales, mis pensamientos. El pecado tiene que usar al cuerpo como su instrumento. Nuestro cuerpo es el instrumento a través del cual pecamos.
Pecamos con los ojos, oyendo conversaciones feas, viendo cosas feas, vulgares, inmorales, etcétera, etcétera. Caminando en lugares donde no debo entrar. No debo entrar a una discoteca, no debo entrar a una casa de prostitución. No voy a entrar cuando mis amigos están burlándose de Dios, etcétera, etcétera. Mis brazos, ¿verdad? No voy a tocar a una mujer. Nosotros en Vida Nueva para el Mundo tenemos una ley en los pastores. Nosotros no le damos consejería a ninguna muchacha joven. Hermano pastor, ¿me da consejería? Le hablo a mi esposa y si mi esposa no está, no te puedo dar una consejería. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Hay hermanas también, ¿verdad? Que llegan, pastor, no, hermana, no se me acerque. No me chille, chille a su esposo o a su mamá. ¿Por qué? Porque comienza el contagio y comenzamos a sentirnos y sin que nos demos cuenta, caemos. Somos hombres igual que ustedes y tenemos que poner reglas y tenemos que poner cercos porque no podemos jugar. ¿Quién jugará con una brasa caliente y la avientas y vas a acabar quemando? Cualquiera que siga mirando a una mujer y la sigues mirando y la sigues mirando, vas a caer en adulterio, tarde o temprano. Porque estás jugando y creyendo que puedes vencer. No es cierto, el espíritu está presto, la carne es más débil de lo que nos imaginamos. Nadie es invulnerable al pecado. Tenemos que poner cercos y cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que leemos, lo que observamos, si queremos fortalecer interiormente nuestra alma y luchar contra el pecado. Dice el versículo 14 de Romanos 6, porque el pecado no te tiene por qué dominar, porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Ahora, antes de que fuéramos nosotros cristianos, yo me acuerdo, mi padre se murió porque se fumaba 3 cajetillas de cigarros delicados sin filtro. Pobrecito, se murió en 1970, en aquel tiempo no había la información que tenemos de la fumar. Se desayunaba una taza de café así, con 3 bolillos. Y el pan blanco te sube completamente todo aquello que va y favorece la diabetes. Entonces el pan blanco, elimínalo completamente de tu dieta. Trate de buscar pan integral, no tomar refrescos, nada de lata, etcétera, etcétera. Mi padre se muere a los 52 años con 4 ataques al corazón de arteriosclerosis. Me impactó tanto la muerte de mi padre porque era un hombre casi 1,90 de estatura, muy fuerte, etcétera, etcétera. Y engordó y cuando se dio cuenta estaba bien gordo. Y le encantaban las quesadillas y las grasas y no había tanta información. Y lo tronó, ¿verdad? Se le llenó la sangre de colesterol. Y se muere de arteriosclerosis. Y ahora tenemos muchísima información porque Dios quiere que la generación que lleguemos al final, lleguemos saludables, lleguemos con energía. Dios nos quiere amar, Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que podamos realmente presentar fuerzas. No podemos presentar fuerza al pecado sin energía. Y si tenemos debilidades en nuestra carne, es más difícil obedecer a Dios. Tenemos que disciplinar nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Veamos en 1 Corintios capítulo 9. Pablo, usando el ejemplo de los atletas de Grecia, porque él vivió en esa época, usando esta analogía, dice 1 Corintios 9, 25 al 27, todo aquel que lucha, de todo, ¿qué cosa? ¿Recuerdan ustedes el último campeonato de fútbol en Sudáfrica? Brasil, todo en aquel tiempo jugaba Ronaldinho. De acuerdo a mi consideración, Ronaldinho ha sido el jugador de soccer más impresionante de toda la historia, más que Messi, más que Ronaldo, más que Beckham, más que todos. Era un mago, era un muchacho impresionante. Fue el maestro de Messi precisamente Ronaldinho. Y Messi lo sigue queriendo muchísimo todavía a Ronaldinho. Bueno, en el campeonato de Sudáfrica, el entrenador de Brasil fue un entrenador, como deben ser los entrenadores, enérgicos. Y les tienen prohibido, por lo menos una semana antes, no tomar, no irse a una fiesta, acostarse a las 9, 10 de la noche, etcétera, etcétera. Ronaldinho, pues, como todos los grandes astros de cualquier cosa, se le subió a la cabeza.
y se fue a una casa de un prostíbulo, Ronaldinho, a acostarse con 2 o 3 mujeres. Regresó como a las 5 de la mañana, quiero entrenar, y le dijo al entrenador, no juegas en el campeonato. ¿Qué no sabe qué hizo Ronaldinho? Serás hijo de el que tú me digas, no juegas en el campeonato. Y Ronaldinho desde ahí comenzó a bajar, se levantó un poco, vino a México a jugar, etcétera, etcétera, pero ya nunca en su vida volvió a ser el mismo. ¿Por qué? Todo atleta, todo el que lucha, se abstiene de todo. Tú no puedes ser boxeador y al otro día pelear contra no sé quién y cenar pizza o medio kilo de helado. Ni tampoco tener relaciones con tu esposa para que la energía la guardes en tu pelea de box. Uno que es atleta, uno que entra en este campo, de todo se abstiene. Y el entrenador, si ve que algún jugador, algún boxeador, algún deportista, beisbolista, lo que sea, no se acepta las reglas, lo eliminan del partido. Porque tiene que haber disciplina en sus cuerpos. Y dice Pablo, unos para recibir una corona corruptible, pero otros una incorruptible. Y todos los atletas que llegaban por aquí, ¿qué es lo que les dan de premio? Una coronita de hojas que le ponían aquí, en un estrado que se llamaba el bema, o el tribunal de los jueces, y ese era el premio. Todo lo que hicieron, los esfuerzos, los sacrificios, la dieta que tuvieron, para que les pusieran una cochina corona de hojas que a la semana se les echaba a perder. Y nosotros no estamos buscando una corona de esas, sino una incorruptible. No tenemos idea de los premios que Dios tiene guardados cuando nosotros le obedecemos. Y miren lo que dice a continuación. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora vas a ser mi esclavo. Me engañaste, ¿verdad? Y que fumar, y que emborracharme, y que por acá, y que ver, pues ahora no. Mi mente la voy a fortalecer y mi cuerpo va a ser mi esclavo. Antes de ser cristiano era al revés. Mi cuerpo me daba órdenes y obedecía lo que mi cuerpo me pedía. Le dábamos gusto a los placeres del cuerpo, porque éramos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Dios infunde un poder que se llama el Espíritu Santo entre nosotros, para que el Espíritu comencemos a desarrollarlo entre nosotros a través de la palabra y de la comunión con Él. Y mientras más estamos en el Señor, más fuerte y más fuerte nos quiere volver el Señor, hasta volvernos guerreros, gigantes, donde ya mi cuerpo es una fortaleza y ya es más difícil que caiga en la tentación que en cualquiera que sigue obedeciendo los deseos y los placeres de su cuerpo. Estamos en una guerra, cristianos. Esto no es un chiste. Y la batalla y lo que está de por medio es tu alma y la vida de tu familia y de tus hijos. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y miren lo que dice Pablo. No sea que Pablo, el más grande misionero y cristiano después de Cristo en la historia de la cristiandad, dice Pablo, no sea que yo, habiendo sido grande predicador, heraldo, yo venga a ser eliminado. No significa que va a perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Significa que Dios te puede decir, ya no te uso. Sigues siendo un cristiano, ya no tienes poder, ya no ganas las almas, ya no tienes una pasión por la verdad, todo lo haces ya mecánicamente, te has vuelto un religioso. ¿Por qué? Perdiste las ganas, ya no disfrutas la Biblia, no disfrutas ya nada en la vida, simplemente ¿por qué? Porque Dios no te usa. Dice Pablo en otra parte de la carta al Timoteo, en un fregadero, en una cocina de una señora, hay vasos sucios y hay vasos limpios. Viene alguien a mi casa, dice Pablo, y pues le voy a dar un vaso sucio y ponerle ahí cualquier cosa y dar, no, uso los vasos limpios. Los que están sucios están en el fregadero, esperando ser lavados. Y hasta que no sean lavados, no se pueden usar. Y dice Pablo, así son las vidas de ustedes. Cuando Dios quiere usar a alguien, ¿a quién va a buscar? ¿A quién va a usar? Para hablar a tu mamá, para hablar a tu primo, para comenzar a un homosexual, para que, ay hermano, venga a orar
al hospital por mi enfermito y mándele un recado que se sane. Y usted, hermana, que no puede ir usted y darle el testimonio y darle el plan de salvación. No puedo. ¿Por qué no puede? Porque está sucia seguramente. Dios usa instrumentos limpios, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Santifíquense para que nos convirtamos en instrumentos útiles para Dios. Muy bien. Vemos entonces claramente que cuando Alcohólicos Anónimos le dice a sus seguidores que tienen que recordarse cada día, durante el resto de su vida que son alcohólicos, no se les ofrece ninguna esperanza. Pablo, en el pasaje que leímos, les asegura a los homosexuales, a los borrachos, que esto eran antes, pero que ya no lo son. Ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús. Es posible, les dice Pablo, dejar de ser homosexual, dejar de ser borracho, dejar de ser borracho, parrandero y jugador y pasar a ser una persona diferente. 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Solo en Cristo hay la posibilidad de convertirnos completamente en nuevas personas. Ahora bien, en el origen del matrimonio ya hemos visto que el matrimonio es de origen divino. Ningún juez, ningún politólogo, ningún psiquiatra, ningún antropólogo, paleontólogo, arqueólogo, nadie puede atreverse dentro de la humanidad, en los aproximadamente 6,000 años de historia que tenemos, de poder decir qué es el matrimonio. El matrimonio es de origen divino, porque fue formado como la primera institución. El propósito del matrimonio es muchas veces para combatir la soledad. Lo vamos a ver aquí en unos momentos. Uno de los más grandes enemigos del ser humano, yo lo consideraría el más grande enemigo, es el ego. El egocentrismo. Veamos a los niños. ¡Tum! ¡Es mío! Y les das los 3 juguetes y el mío. No lo quiero ahorita. Y comenzamos a ver ya un impulso en los bebés, aunque son inocentes del pecado, que nacemos como la maldad, como dice el Salmo 51, en maldad fuimos concebidos. Y nunca le enseñamos a los niños a portarse mal. Les enseñamos a portarse bien, porque la maldad ya la traemos desde que nacimos. El pecado entró como una herencia desde Adán a todos nosotros. Por eso el pecado tiene que ser borrado con la sangre de Cristo y no con nuestras buenas obras. Tú puedes ser una buena persona y construir asilos y orfanatorios y regalar dulces a los pobres. Sin embargo, si mueres en pecado te condenas, porque no puedes llegar al cielo y decirle: Pedro, gracias por dejarme entrar, mira los asilos que hice y las iglesias, el dinero que di, etcétera, etcétera. Y Pedro te va a decir: ¿sabes qué? Te da una patada, te vas allá abajo al infierno. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, es por la sangre derramada en la cruz. Si fuera por las obras, Dios nos hubiera dicho: miren, mis chiquitines, cada quien siga su religión, cada quien pórtese bien y nos vemos allá arriba. Pero Getsemaní nos habla que esto no fue así. Jesús cae de rodillas y se va a enfrentar en horas, a las 9 de la mañana que lo colgaron hasta las 3 de la tarde, en que en esas 3 horas se iba a separar de su Padre. Y Jesús clama y grita: Padre, no hay manera de que pueda evitar atravesar lo que voy a atravesar, beber esta copa. 3 veces le dijo Cristo al Padre: no hay otra manera. No habrá manera que venga el arcángel Miguel y él pague por los pecados, o que algún papa los perdone, o que le recen a algún santo, o que siga una buena religión. Y el Padre cerró completamente y le contestó: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Solamente en la cruz tenía que morir un Dios y un hombre, porque ningún hombre puede perdonar pecados a nadie. Solo Dios perdona pecados. El que estaba en la cruz tenía que ser Dios, pero tenía que ser un hombre para identificarse con nosotros por el pecado hereditario de los primeros padres de Adán. No hay manera, otra manera más que la cruz,
de acuerdo a Dios. Si tú quieres inventar tu manera de llegar a Dios, esa es tu manera. Y eso es la soberbia, que somos nosotros los que dictamos cómo llegar a Dios. No, la Biblia nos dice que Él pone y Él ha establecido los términos para llegar al cielo. ¿Los aceptas o te va a rechazar como Caín? ¿Se acuerdan de Caín? Génesis 4, se acercó a Dios ¿con qué? Te traigo mi pichoncito y te traigo mi becerrito y te traigo lo mejor de mi huerto. Y Dios le dijo, no lo recibo. ¿Por qué? Porque tu hermano me trajo la sangre de una oveja. Desde el principio se establece que tiene que haber un sustituto para pagar tus pecados. Las obras no sirven. Las obras vienen después de que hemos recibido a Cristo, pero no para recibir a Cristo. Vienen como resultado de tu salvación y no como el medio para que tú te salves. A la cruz es esto, yo tengo que llegar a la cruz. Señor, gracias porque, mira, no soy tan malo, ¿verdad? Y no he sido adúltero, como las prostitutas, ni borracho, ni parrandero, ni jugador. Yo no puedo venir a la cruz y ofrecerle nada a Dios más que en esta mañana, Señor, ten misericordia de mi pecador. No tengo, Señor, nada que ofrecerte. Soy un miserable pecador. Ni nada de lo que he hecho te va a satisfacer. Creo que tú en la cruz pagaste por mis pecados. Y ahí es cuando Dios entra a tu vida, porque has reconocido que es por creer en el sacrificio y no por lo que hayamos hecho. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones? Todas las religiones, sin ninguna excepción, enseñan que tienes que hacer algo para entrar al cielo. Que viernes primero en el catolicismo, ¿verdad? Ahora sale un santo, el no comer carne en la cuaresma, etcétera, etcétera. Que el Papa, hay una puerta en el Vaticano que dice que el que atraviesa la puerta tiene la salvación. Virgen del Socorro. Haz, pórtate bien, por aquí, por allá, haz estas cosas, haz. Y el cristianismo dice, ya Dios lo hizo en la cruz. No tenemos que ofrecerle nada a Dios, Él lo hizo en nuestro lugar, solamente tenemos que recibirlo. Y cuando lo recibimos, vivimos toda la vida humillados, porque sabemos que lo que somos, lo somos por su gracia, no por mérito. No hay nada de qué jactarnos caminando con Jesús. Entonces, esto es muy importante porque cuando nos casamos, es posible que alguien haya malentendido cuando hicimos los famosos votos en el matrimonio. Cuando una pareja, vamos a abordar el tema del egocentrismo, porque si el ego es el principal problema del matrimonio, Cristo vino precisamente a eso, a librarnos del ego. Y es en el matrimonio el gimnasio de Dios. Si hay algún medio a donde podamos ejercitarnos para cada vez matar más nuestro ego, es en el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando venimos a hacer los votos matrimoniales, tanto como si te diste cuenta o no te diste cuenta, se están prometiendo la pareja proporcionarse compañía el uno al otro durante el resto de su vida. Pero tenemos que observar esto con mucho cuidado, porque no estás prometiendo recibir compañía. De aquí en adelante, te prometo, me tienes que prometer que me vas a dar tu compañía. En los votos matrimoniales es, te prometo que por lo que me queda de vida, te voy a dar compañía. Es dar y no recibir. Si tú te casas y dices, es que Elizabeth Taylor, 9 matrimonios, la Chulis, la artista de cine, es que no he encontrado en ningún hombre lo que yo he estado buscando, el ego del tamaño de la Torre de Babel. Es que mi esposa no me da lo que yo quiero. Espérame tantito, es que no has entendido el matrimonio. Si tú sigues buscando de tu pareja que te dé, pues vives completamente en el trono del ego. Pero si te olvidas y no importa si te da o no te da tu pareja, tú le correspondes y le sigues dando, como lo vimos ayer con las mujeres que están casadas con hombres que no son cristianos, en ese momento tu ego, sin que te des cuenta, tú te estás bendiciendo y estás siendo sanada. Estás siendo sanado. Y llega un momento en que ya
es tan grande tu pasión, ¿verdad?, por la persona, y si él se comete adulterio, pues que se vaya el gavilán, si te deja, que te deja, pero tú sigues siendo feliz, porque en el matrimonio te libraste y comenzaste a sanar tu ego, y estás lista. Si quieres casarte con otro, con otra, estás perfectamente preparado para segundo o terceras nupcias, si es la voluntad de Dios, porque si no, el segundo matrimonio es peor, el tercer es peor, el cuarto vas a acabar en el psiquiátrico. El matrimonio no es un acto de amor en el cual una persona promete cubrir la necesidad del otro para toda la vida. Estoy prometiéndole a mi esposa que voy a cubrir sus necesidades sin condiciones ni estipulaciones. Esto quiere decir que cuando un marido le dice, se queja a su esposa diciéndole, no consigo lo que quiero en el matrimonio, sus palabras carecen de todo sentido común. Es mero egocentrismo. Se le tiene que contestar, usted, señora, usted, señor, no entró en el matrimonio a fin de conseguir algo para usted. El matrimonio y los votos que hizo fue para darle algo a su cónyuge. Es el secreto de la vida cristiana. De tal manera Dios amó que... Y eso que hizo Jesús en la cruz, darse en la peor crisis emocional, espiritual de la tortura de los clavos y la corona de espinas, se abandonó a sí mismo, porque cuando sufrimos nos victimizamos y nadie se acuerda de mí y nadie me viene a saludar y estuve en el hospital y no me visitaron, etcétera, etcétera, y nos concentramos en nosotros mismos. Es la reacción psicológica de un ser humano normal. Por eso los más grandes psiquiatras en Brasil, hay uno, se me olvidó el nombre, que examinó la vida psicológica de Cristo. Él no pudo ser un ser humano como nosotros igual, porque en la cruz nunca pensó en él. Y Juan, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. En los últimos momentos estaba pensando en los demás. Y no, ya me estoy muriendo, me las pagarás. No somos así, así somos. Al contrario, cada uno hace votos de dar todo lo que puede. Ese es el matrimonio, es el secreto. Y ya si te responde el hombre o no te responde, es problema de Dios y de ellos. Pero si ve Dios que tú eres una persona que estás entregando, está construyendo un guerrerazo Dios, una guerreraza Dios. Porque mientras más te das a los demás o en tu matrimonio, más bendiciones te da Dios durante toda tu vida. Por lo tanto, ¿verdad? La única cuestión es preguntarse, ¿estoy cumpliendo mis votos? ¿Para qué me casé? ¿Para recibir? Y si no, muchas personas dicen, bueno, pues estoy dispuesto a dar con tal de que reciba algo a cambio. Hágame el favor, Jesús, María y el burrito que los acompaña. Pues yo daré lo que sea si recibo algo a cambio. Es una persona centrada en su ego. Veamos en Filipenses capítulo 2 el consejo que recibimos de la Biblia. Y está de por medio la vida de Jesús. Jesús no solamente muere en la cruz, sino que vive una vida completamente libre del ego, para enseñarnos que es nuestro más grande enemigo. Dice Filipenses 2, versículo 3: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estímense unos a otros, cada uno a los demás, como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino también cada cual por los de los otros. Hay en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el igual ser a Dios como cosa que aferrarse. Ahí está Jesús, el creador de los planetas, los sistemas, las galaxias, las hormigas, los seres humanos, los arcángeles. Y el Padre le dice al Hijo, hijo, baja a ese planeta insignificante, casi de los más chiquitos que hay en el sistema solar, y vas a hacer esto y esto y esto. Y vas a nacer en un pesebre. El Dios creador del universo
con un papá que va a ser carpintero. Y vas a crecer entre pobres, menesterosos, y vas a hacer el bien, vas a sanar, etcétera, etcétera. No vas a tener nunca un cuarto ni un cojín donde acostarte. Vas a andar en el desierto, en los montes, con un grupo de hombres que te van a seguir y les vas a enseñar todos los secretos que hay en el cielo para que en la tierra puedan entender cuál es su propósito por lo cual yo los creé. Y finalmente vas a abrir tus brazos en una cruz y todos los que sanaste y todos los que los demonios que le sacaste te van a gritar: crucifícale. Los que te alabaron al entrar a Jerusalén: Hosana el que viene al rey David. En 5 días te van a crucificar. No confíes en los hombres, no confíes en la fama, no confíes en la popularidad, no confíes en los halagos que te hace la gente. No cedas ni se envanezca tu ego porque no sabes quién soy yo. En los estacionamientos que tenemos en nuestras iglesias llegan los hermanos y tenemos un grupo de personas, estaciónense por ahí. ¿Qué usted no sabe quién soy yo? No, pero yo sí sé quién soy, yo soy hijo de Dios. Y si usted quiere obedecer a Dios, no me importa si sea diputado, que sea otra cosa, porque ese es el ego. Siempre, ¿qué no sabes quién soy yo? ¿Qué no me tienen que tratar? Pónganme la alfombra. Todas esas personas son las más miserables de la vida. Hace algún tiempo di un ejemplo de la Madre Teresa. Todos ustedes saben la Madre Teresa de Calcuta, que tenía muchas cosas para curar a enfermos de lepra, etcétera, etcétera. Y llegó a Nueva York la Madre Teresa. Y le preguntaron los reporteros: oiga, Madre Teresa, pues aquí en Nueva York hay millonarios que le pueden dar a usted un lugar con aire acondicionado, un leprosario, no tiene por qué regresar allá a la India, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un carro, le ponemos una limusina a sus órdenes, porque ella era una figura pública. Y entonces ella contestó: no, pero ¿por qué nos niega usted eso? Y contesta la Madre Teresa: porque he aprendido que mi felicidad está en vivir para los demás, no en recibir yo atenciones, ni tampoco vivir en un medio ambiente cómodo, con cama king size, etcétera, etcétera. Yo he sido llamada y he encontrado que mi felicidad radica en dar mi vida por estos leprosos. Me regreso a Calcuta. Y le dijo adiós al dinero, a la fama, a todas esas cosas. La Biblia dice: recibirá un gran premio cuando entre al cielo. Siendo católica. Hay católicos que se van a ir al cielo porque han vivido lejos del egocentrismo, que es el pecado más grande que podamos tener. Ahora, en penúltimo lugar, vemos nosotros que Jesucristo nos dice en la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Nos amó y se entregó. Amad a vuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber. Todas estas acciones rompen el ego sin que nos demos cuenta. Oye, pero ¿cómo? Si me la haces, me la pagas. Esa es la reacción normal de una persona que todavía tiene su ego del tamaño de la Torre de Babel. Pero cuando ya las ofensas de la gente o de tu esposo o tu esposa ya no permites que entren ni te quiten la paz ni te lastimen el alma, has desarrollado dentro de ti una armadura invisible que te va a hacer y dar la fortaleza para enfrentar la vida y soportar otras pruebas que van a venir con más fortaleza, porque has fortalecido, tienes una armadura espiritual, que es lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas como cristianos. Es finalmente ese propósito lo que Dios quiere hacernos, prepararnos para la vida. Se vienen problemas con nuestros hijos y no acabamos con los hijos, seguimos con los nietos. Dicen que los nietos es el postre de los abuelos, pero los problemas no van a acabar. No hay un matrimonio que no tenga problemas, no hay un matrimonio que no siga luchando. Aquí hay unos que tienen 50 años de casados. ¿Quiénes son los de 50 años de casados? Levanten la mano. Ahí están, 50 años de casados. Hay como 2 parejas. Un aplauso por el amor de Dios. Yo le dije al hermano: hazle una estatua a tu esposa. Y conteste ella: no, los dos nos hemos soportado. Qué lindo, ¿verdad?
para llegar a esa edad y a las bodas de oro es porque los dos realmente han puesto su parte. Es la única manera de tener un matrimonio feliz y contento. En otras palabras, notamos que en la Biblia todo comienza con dar. ¿Y dónde se demuestra más el egocentrismo también? ¿En dónde? En la cartera. Porque aquí, cuando sacas la cartera, ahí está completamente, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y nos acostumbramos, antes de ser cristianos, a dar limosnas. 5 pesos ahí en la iglesia, 10 pesos, etcétera, etcétera. Lo que les decía ayer, se nos olvida la gente también. Y comenzamos a darnos cuenta que la generosidad es un síntoma de los más grandes que existen, en que estás libre del ego. O que por lo menos vas a la mitad de tu camino, porque cada vez sientes más dar y dar de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo. Llegas a la iglesia y yo, no como al cine, yo llego en el cine y mis palomitas y mi refresco y no me importa quién está acá ni quién está acá. Cuando llegas a la iglesia no es el cine, llegas al cine, llegas a la iglesia a dar. Vengo ahorita al seminario, oye, no te conocía, mucho gusto, doña Chole, ¿cómo está usted? La veo medio triste, ¿me permite orar por usted? No, que entramos a la iglesia y santo, 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 no saludamos a nadie, no nos importa a nadie, no pusimos los brazos sobre nadie, no oramos sobre nadie. ¿Por qué? Porque nuestro ego nos sigue controlando. Qué tristeza ver iglesias así, donde cada quien, ¿verdad? Nomás lo mío con orejeras y no saluda a nadie. Oye, mucho gusto, yo no la había visto cuando llegó usted a la iglesia. Mi nombre es fulano de tal, soy plomero, soy arquitecto, me da mucho gusto que venga. Mira qué bonita familia tiene, estamos para servirles, ¿eh? Y la gente cuando llega a una iglesia y ve que la gente lo recibe así, ¿a quién no le gusta que nos traten bien? ¿A quién no? Vean, este hotel es una característica de los buenos hoteles. Cuando llegas, oiga, señor Alducin, no, señor Alducin, le dije, ¿de dónde me conoces, compadre? ¿Qué, hemos estado en la cárcel juntos o qué? No, de hace 2, 3 años. ¿Cómo que hace 3 años? Sí, porque nos enseñaron a tener una lista de personas que pudiéramos apuntar, los que traen grupos, etcétera, etcétera, y hablarles por su nombre. Porque si alguien se siente importante, es que te digan, oiga, señor Díaz, bienvenido. Ya saben que soy el señor Díaz y me reciben bien, ¿verdad? A todos nos gusta eso, ahí está el ego, ¿no? Ahí está el ego. Nos gusta que nos alaben, que nos exalten, etcétera, etcétera, que nos admiren. Ese es el ego. Y cuando ya evadimos todas esas cosas y lo único que nos importa es buscar dar y pasar tiempo, Cristo se detuvo en todo su ministerio 3, 4 horas con una mujer que llevaba 5 matrimonios, la samaritana, capítulo 4 de San Juan. Una mujer que llevaba 5 matrimonios y con el que estaba viviendo, la chulis, era su amante. ¿Y qué llegó Cristo con esta mujer a decirle? Eres una pecadora, etcétera, etcétera, dame de beber. Sí, y te voy a decir que esa agua vas a volver a tener sed. O sea, sigue buscando en los hombres la felicidad, nunca vas a estar satisfecho. Pero el agua que yo te daré será una fuente que salte de vida eterna en tu vida. Ya no busques en otras mujeres o las fantasías, con otro hombre sería más feliz. ¿No es cierto? No es cierto. No es cierto. Si con el que tienes no pasaste la prueba, no vas a pasarla con el otro, ni con la otra tampoco. Son puertas falsas porque buscamos siempre el ego de saber quién me va a hacer feliz. Con esa sí sería feliz, con ese hombre sí sería feliz. Mentiras, mentiras, mentiras. Está siendo deshonesto, deshonesta con Dios. Amémonos como Dios nos ha puesto, démosle gracias por la esposa que tenemos, los hijos que tenemos y luchemos por nuestra familia. Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Pablo, quiero decirte, le dice a Timoteo que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. La primera característica que Pablo le dice a Timoteo: hombres, mujeres, amadores de sí mismos, centrados en sus intereses, en sus propiedades, en lo que les conviene, en lo que reciben de los demás. Por eso mueren, han alcanzado puestos, presidentes, deportistas, cantantes,
Y cuando tienen todo eso se dan cuenta que nunca vivieron para los demás. Por lo cual en la tercera edad, en la cuarta edad, van a recibir lo que sembraron y van a morir miserables, vacíos, descubriendo tal vez demasiado tarde que vivieron para ellos mismos. Haya pues este sentir